Juan Carlos Vega es agrónomo, tiene ya casi 3 meses frente al Ministerio de Agricultura. Su nominación sorprendió a muchos tras haber dejado el gabinete como ministro de Economía, haciendo lo más desagradable y lo más útil, ordenando la economía, siendo el hombre duro y el hombre no. Pero cuando se conocieron sus antecedentes, se explicó la nominación. Y ahora que se conozcan algunos de sus avances, se entenderán los resultados. Todos preliminares. Siempre el problema en agricultura es que los ministros idóneos no tienen la continuidad necesaria para transformar el agro como todos prometen, con un proceso a largo plazo que requiere al menos un periodo gubernamental. Y cuando lo tienen, o cuando saben, se dedican a diluirse en urgencias y en emergencias, o en actos políticos para obtener votos, más que para obtener resultados. Este puede cambiar la historia. Habla poco, pero hace mucho. Y esto dijo recién sobre el problema crítico de los arroceros ahora en la costa. Sabemos que la producción de arroz en esta zona es vital para alimentar a miles de ecuatorianos en la costa, en la sierra y en el oriente, y asegurar la seguridad alimentaria del país. Hoy traemos maquinaria para que optimicen su trabajo, recursos para preparar la tierra para el sembrío. Además, estamos aquí para apoyar a quienes perdieron su cultivo por fenómenos naturales. 13 cheques de indemnización del seguro. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... En los Skincare Centers de Pharmacy encuentro asesoría personalizada para completar mi rutina. Todos los jueves, viernes y sábados encuentro ese 30% off en todo para cuidar mi piel. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Pero el presidente de la República también estuvo ocupado del tema del arroz, que se ha agravado no solo por las inundaciones del invierno, sino por la relación comercial con Colombia, que ha decidido no comprar nuestro arroz, siendo ellos de los mayores importadores de nuestro producto. Y a la vez tocó un punto clave, que las piladoras siguen siendo las grandes explotadoras de los productores. No todas, pero ante eso fíjense la medida radical que anunció. No podemos permitir que se aprovechen de nuestros pequeños productores arroceros. Piladora que no cumple con los productores, se la cierra. El SRI, la Super de Compañías y el Ministerio de Agricultura tienen esa instrucción, tienen esa orden. También estamos en un programa este año, desde ahora hasta principios de mayo. Vamos a comprar 20,000 toneladas de arroz con cáscara, directo a los productores, sin las piladoras de intermediarios. De esa manera pueden estar tranquilos que en su próxima cosecha van a tener al gobierno que les compre. Desde ahora, regístrense, se firma una promesa de compra-venta, contra entrega se paga. Punto, solución, 20,000 toneladas. Por si no se fijaron, atrás del presidente estaba un grupo de agricultores con varios de los programas emblemáticos de lo que ahora es el MACP, tractores, decía, kits agrícolas, kits pecuarios, personería jurídica, AFC. De eso y más vamos a hablar con Juan Carlos Vega, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca,
en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos especialmente a quienes nos siguen en los Estados Unidos por Macro Digital. Anoche estuve vigilando la métrica y es impresionante. Empezamos en 15.394 y se mantuvieron el 85% hasta el final. Ahora, muy poca gente ve un programa de una hora. Terminamos con 13.500, 13.800 y algo. Nuestro invitado de ahora, que ya presenté, tiene 53 años. Él dice que no es ni ingeniero ni economista, sino agrónomo. Ok. Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, fue ministro de Economía y Finanzas. Su cuenta en redes sociales es Juan C. Vega S. ¿Esa es? Sí, esa es. ¿La usa? Sí, claro. ¿Usted mismo escribe o le escriben? Una combinación de las dos cosas. Así debe ser, pues. Sí, pero siempre estoy al tanto de lo que está ahí, obviamente. Señor ministro, bienvenido. Ya entraremos a hacer una revisión de lo que yo aseguro que ha hecho mucho, y debo decir también trascendido poco, y de cuánto es con relación a lo que piensa hacer. Pero primero, enfrentemos la situación del arroz. ¿Qué van a hacer, más allá de lo que ya dijo el presidente, frente a esa situación de crisis que sobre todo genera el cierre del mercado colombiano? Muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad de hablar de este sector que me apasiona, a la cual he dedicado una buena parte de mi vida como agrónomo, que creo que ese es el título más cercano a los agricultores, a la tierra y a los ganaderos, y ahora también al sector de pesca. El arroz es una cadena de altísima importancia en el Ecuador, no solo por la cantidad de personas que viven del arroz, ni las 300.000 hectáreas que se siembran, casi el 90% entre Guayas y los ríos, sino porque también todo el resto de ecuatorianos de la sierra, del oriente y hasta de Galápagos, muchos comemos arroz 3 veces al día. Es la base de la seguridad alimentaria del país. Entonces no es cualquier otro cultivo, cualquier otro producto que se lo deja de sembrar, que uno se va a otra alternativa. Es un cultivo muy centrado en la cultura de la costa, el famoso arroz con pato, que aquí hay inclusive en zonas aquí en Guayas que se... ¿Dónde comen más arroz que aquí en el mundo? Solamente los países asiáticos tienen un consumo per cápita más alto que el Ecuador. China, Japón, Tailandia. Sí, sería de entender cuál es la base antropológica por la cual el Ecuador y no Colombia y no Perú y no Brasil comemos tanto arroz, ¿no? Bueno, menos mal ustedes entienden que este no solamente es un problema económico, sino también una necesidad cultural. Más importante todavía saber la respuesta. ¿Cómo van a paliar la crisis? A ver, cuando recibimos el ministerio, ya habían en marcha ciertas alternativas de intervención. Una con arroz en cáscara, trabajando con las piladoras, y otra con arroz pilado, un esquema que lo llamaban las ferias inclusivas. Que lo culminamos fue una intervención de 5.6 millones de dólares comprando arroz a través de las piladoras a los productores de Guayas y de los ríos. Ya fue una primera intervención y ayudó a sostener el exceso de oferta sobre la demanda. Ya que usted menciona el tema, ahí conocí un caso de un individuo llamado Ledesma, que es uno de los piladores más fuertes de los ríos, en donde el gobierno le dio un fondo para comprar arroz, 1 millón y algo más, y el señor no les pagó al precio mínimo
sino a todos $20, ¿lo toman o lo dejan? ¿Qué hicieron o qué hacen con casos así? Ahí lamentablemente hubo un mal entendimiento con este empresario. Luego ya de conversar con él y hacerle entender la importancia que era en cumplir a los productores, porque él tenía un argumento que había recibido más arroz del que tenía el dinero, pero esa era la cantidad de dinero que tenía las garantías. Entonces el Estado no le podía dar más dinero que eso. Entonces llegamos a un entendimiento y ya los productores están 100% pagados y se en ha ese corregido. caso. En el caso entonces, ¿ustedes dieron un margen adicional de plata? No. ¿Cómo se resolvió? Porque ese es un malentendimiento. No, hay un delito. A ver, ese el tema tipo estaba cometiendo un delito. Bueno, él tenía que ajustar la cantidad adicional de dinero por la cual había recibido dinero, ¿no? El esquema estaba armado para que por el 1.100.000 él pague el 100% a los productores que alcanzaba con esa cantidad de dinero. Sigue siendo su culpa. Recibió más arroz. ¿Para qué recibió más arroz del que podía pagar? Y su solución fue: a todos le pago menos. ¿Qué tal? Exacto. Esa fue una solución no bien ejecutada. Y con el tiempo se llegó a un acuerdo con los señores Ledesma y pagaron al 100% los productores. De todo el producto recibido. De todo el producto recibido. ¿Con qué plata pagaron? Con la plata de ellos, porque era una transacción entre privados. Si él tomó la decisión de recibir más arroz, debía pagar esa diferencia como compra a todo el resto del arroz de su filadora. Ahora, lo otro que el presidente acaba de proponer es radical. ¿Ya? Pero también es complicado. Para que no hayan estos líos, les va a comprar el arroz en cáscara a los productores. ¿Dónde lo van a guardar y dónde lo van a apilar ustedes? A ver, hay que entender claramente que el arroz en cáscara es la forma como se tranza en el mundo el arroz, porque el arroz en cáscara tiene la protección, o sea, para decirles, la cáscara de arroz tiene hasta sílice, que es el componente del vidrio. Correcto. Entonces, la forma como la naturaleza ha hecho para almacenar arroz. El envase y en cáscara se lo puede almacenar. Hay anécdotas de hasta 10 años. ¿Usted va a buscar el arroz pilado, entonces eso? Claro, ya elaboro sobre el uso de eso. El arroz pilado es un arroz ya para consumo humano, pero tiene una duración en la costa del arroz de 4 meses. Entonces es muy complicado comprar arroz pilado si no se tiene un mercado ya asegurado. ¿Lo ve usted montado sobre el caballo? Estoy montado sobre el caballo. Es un serrano que sabe de arroz. ¿Ya? Y la otra cosa que yo le he bromeado, le digo, qué bueno que un serrano, ministro de Agricultura, venga a un programa de televisión o vaya al campo, que no sea con guayabera, porque creen... Disfrazado de mono. Que sí, claro, exacto. Creen que entender a la costa es ponerse guayabera. Ok, y volvamos al tema. Entonces, volvamos al arroz. En el arroz, lo que se va a hacer es almacenar en cáscara. Se están abriendo mercados internacionales. Hay conversaciones con El Salvador, hay conversaciones con los Emiratos Árabes. Se dice que pronto también se va a abrir el mercado venezolano para exportación de productos alimenticios. Por otro lado, también se está viendo localmente otras alternativas de uso del arroz. Hay licores de arroz, hay papeles de arroz, hay una cantidad de otros productos, panes de arroz. Los asiáticos tienen una variedad de productos aparte del arroz cocinado que comemos aquí. Por otro lado, lo importante sobre la oferta y la demanda del arroz que hay que entender. Una gran cantidad del arroz sale luego de la cosecha de invierno. Entonces ahí salen grandes cantidades de arroz y el consumo obviamente está mes a mes. Entonces lo importante es poder almacenar, vamos a alquilar silos, luego de eso, ya cuando pase el tiempo de la cosecha y la demanda se vaya estabilizando, se puede ir liberando ese producto en el mercado, como también el objetivo del decreto que sacó el presidente es también resguardar la seguridad alimentaria, porque en momentos también con el clima puede llegar a faltar arroz. En la cosecha 23-24 el arroz llegó a comercializarse a $55 la saca, a $42 la saca, cuando ahorita... ¿En la del 2024, hace 2 años? Claro, hace poco. ¿A eso? Poco. Entonces el arroz es muy sensible. Muy estacional también. Muy estacional, dependiendo de la cantidad que se coseche, al clima, al exceso de agua, a la falta de agua. Y por eso es importante tener capacidad de almacenamiento. Eso es un tema que para el largo plazo queremos retomar, el que tengamos más capacidad de almacenamiento para regular la oferta y la demanda. Una cuestión breve más. Daniel, voy a usar el reportaje que está aquí como tercero. El video RT se dice el arroz de aquí a esperar, pero antes permítame recordarle
que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera, en Extreme es canal 15 de Vito TVO, en DirecTV es canal 194 de Manavisión, en estas dos cableras y todas las demás salimos por RTS, gracias a eso, 40,000 RTU, perdón, RTU, sí. Gracias a eso salimos, se conectan más o menos 40,000 hogares todas las noches, 10,000 más en radios, Centro, 101.3 FM, Candela con K, 89.3 FM en Manabí, La Bonita del centro del país, igual frecuencia en Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Mañana en Radio Sucesos, de 8 a 9, Félix Narváez. Y a las 13 horas estamos con el debate de Centro Digital, que hoy empezó con el 50% de arancel que le acaba de poner el gobierno del Ecuador a las importaciones colombianas. Y entendemos y explicamos por qué. Ojalá otros lo supieran entender, porque les duele solo el país cuando les afecta el bolsillo. Aquí está lo que les anticipé, y es un video de RTS, este sí. ¿Y el arroz de aquí esperar hasta que bajen las aguas? Sí, pues hasta el sembrío, que es por el mes de mayo para adelante, que bajen las aguas, esperar que bajen las aguas, pues, a ver si en mayo bajan las aguas, para poder empezar de nuevo. A pesar de todo lo que ustedes están perdiendo, igual les toca entregar la saca de arroz de 200 libras en apenas $20, ¿no? No, mijo, está equivocado, 240 están recibiendo 240 libras. las piladoras y a $20. $20. Sí. Pero en las tiendas está en 50 centavos. Que no hay control, pues, mijo, nadie controla las tiendas, nadie controla nada. Es una pérdida para la pérdida para el agricultor es totalmente. En la agricultura tampoco de nada, el desmonte uno lo hace, cosecha y sale en contra. No hay ganancia, a ese precio no hay ganancia. Los insumos están carísimos. Me ha explicado el ministro de Agricultura ese problema coyuntural, pero ciertamente cíclico, cada 2 años se repite. ¿Cómo lo van a enfrentar? A largo plazo, ¿hay alguna política que nos pueda evitar ir con estos sobresaltos sabiendo, por ejemplo, habrá un invierno fuerte o habrá una profunda sequía? ¿Tiene sentido pensar en lo que una vez fue, usted que es agrónomo debe recordarla, la ENAC, Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización? Y después la UNA. O la UNA, en que se convirtió esto, que fue una feria de corrupción. Sí fue. ¿Tiene sentido eso? A ver, en términos de políticas de largo plazo, lo que sería deseable para el sector arrocero es obviamente, siempre vamos a tener los shocks climáticos. Entonces, una de las políticas importantes es tener capacidad de almacenamiento para regular la oferta y la demanda. Cuando hay mucho, se almacena, cuando hace falta, se libera parte de esa reserva estratégica. Segundo tema importantísimo, seguros agrícolas. Ahora, con el cambio climático, los cambios de sequía, tener seguros agrícolas para que le protejan al productor a que recupere al menos sus costos de producción y pueda volver a invertir. ¿No existen seguros agrícolas, señor ministro? Tenemos un profesor Daniel Palacio, ¿se llama? Danilo Palacios. Perdón. Sí. ¿Me habló de eso? Sí. Está montada una política de seguros agrícolas, pero el reto es ampliarlo y que la cobertura, porque el propio principio de la industria de los seguros es que mientras más estén asegurados, las primas bajan y se vuelve más accesible. Okay. Entonces es importantísimo aumentar el universo de asegurados. El universo de asegurados, y además lo que estamos trabajando ahora es un tema que se llama seguros paramétricos, donde ya la indemnización viene amarrado al clima. Si hay una gran inundación alrededor de Milagro, entonces no se está esperando que se hagan los papeleos, sino todos los que están alrededor de Milagro reciben inmediatamente su indemnización, porque hay una variable climática que ya desencadena el pago del seguro. ¿Sí se da cuenta usted lo cómodo que lo veo en ese puesto? Eso espero. Está cómodo, o sea, se siente en mi papayal, digamos. Exactamente, se siente sobre el potro, relajado, hasta se ríe, no está tenso, fluido. Me alegro. Sí. Enseguida volvemos con más del ministro de Agricultura. El eterno problema de la agricultura es que ningún ministro ha tenido continuidad suficiente para una transformación de largo plazo. Cuando lo tuvo, se diluyó en atender urgencias y emergencias. Al cabo de 3 meses espero que el actual reoriente y redefina metas
para los 38 meses restantes. Así podremos evaluar, apoyar o criticar fructíferamente. Empezamos por las reformas laborales. Va a permitir ampliar la empleabilidad de grupos vulnerables como jóvenes o mujeres. Y seguimos por los aranceles a Colombia. Por parte de Ecuador, una reducción más o menos del 80% de la importación desde Colombia. ¿Tanto? Una entrevista veraz con la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito. Creo que los ecuatorianos somos un poco quejones a veces. La doctora Mónica Heller evalúa el vacío de liderazgo en la capital. Creo que hemos abandonado como sociedad el espacio político. Ante el riesgo de otro alcalde de a 25%, ¿qué hacer? No está en mi imaginario ser candidata. Ese es el problema de la ciudad. Intenso y productivo intercambio. Es una propuesta política, nace de no es una propuesta política. Es una propuesta productiva. No es una propuesta ideológica. La doctora Mónica Heller vuelve a Veraz tras año y medio. Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Vido TV o Extra en Canal 15 y 709 HD. Manavisión, Canal 9 Manaví, DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol. Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Vera a su manera, crítico e independiente. Juan Plus pone el reprise al día siguiente, 6 de la mañana por Canal 14, igual número en las 4 cableras que lo reproducen allí, Extreme, CNT, Claro TV y NetLife. En cambio, en Zapping somos canal 121. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube apenas concluimos. El otro reprise lo hace Alborada en Imbabura y Carchi, 90.3 de FM. También al día siguiente, pero 6:30 de la mañana. Y en Ecotel TV de Loja, por sus medios convencionales y plataforma estamos también. Me distraje un rato porque me acordé que ha fallecido el padre de Ramiro Cueva, el fundador y líder de esos medios, a quien le haré llegar un pésame más extenso en la próxima emisión. Sigamos en la revisión del tema agricultura, que lo absorbió en buena medida el arroz en la primera parte. Para eso revisemos este planteamiento de lo que es la agricultura familiar y campesina. La agricultura familiar y campesina es clave para el abastecimiento diario de alimentos en Ecuador. Por eso el gobierno impulsa los circuitos alternativos de comercialización, conocidos como cialcos, espacios donde los productores venden directamente al consumidor sin intermediarios, a precios justos, ofreciendo productos frescos, locales y de calidad. Hasta finales de noviembre, el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha implementado 398 cialcos en las 24 provincias del país, beneficiando a más de 8.400 agricultores familiares. Durante el periodo del presidente Noboa, se han creado 76 nuevos cialcos, incorporando a 1.445 productores adicionales, demostrando un fuerte compromiso con el apoyo de familias campesinas. Para participar, los agricultores obtienen el registro AFC, reciben capacitación y asistencia técnica y acceden al sello AFC, que certifica el origen de sus productos. Estos circuitos fortalecen la economía rural, promueven la equidad y la sostenibilidad y contribuyen a la seguridad y soberanía alimentaria nacional. Además, el modelo cialco ha sido destacado internacionalmente, presentando como política pública exitosa en un evento paralelo en la Cumbre de Sistemas Alimentarios Sostenibles de la ONU, realizada en Etiopía en julio de 2025. Esto es una evolución de lo que se llamaba ferias libres, más o menos. Dice el dato de Millennium TVI, que ustedes han subido en 398 en este gobierno la cantidad que antes se hacían, que en esto participan 8.400 agricultores
¿Tiene impacto popular esto más allá de lo puntual? Carlos, solamente para terminar, la tercera política arrocera es abrir mercados del exterior para evacuar la demanda y ahí se puede trabajar con nuevas variedades del arroz. Y por último, sí quisiera hacer un llamado al todo el sector pilador, que creo que seguramente hay gente con muy buenas intenciones y muy buena, a que trabajemos juntos y no seamos tan abusivos, sobre todo con los productores pequeños de arroz. Trabajemos juntos para el beneficio de todos. A ver, ya, entrando, ya que se metió en eso, ¿un llamado? ¿Usted cree que porque haga un llamado le van a parar bola? Tiene que cerrar las piladoras que incumplan y se acabó la historia. No, en eso vamos a ser absolutamente firmes, como ha dicho el presidente. Las piladoras que no cumplan la ley, vamos a ser absolutamente firmes y les vamos a clausurar. Pero sí queremos trabajar con la mayoría de piladoras, que seguramente son buenos en hacer negocios, en un esquema de cadena de valor, del clúster del arroz, de una cadena de valor más compartida, porque yo creo que hay valor para todos y se puede avanzar juntos en un esquema de más rentabilidad y más sostenibilidad de largo plazo en una cadena tan importante. Qué bueno que hace la distinción. Porque sí, ciertamente son una minoría, pero joden a todos y desprestigian a todos. Sobre ese programa y otros que tiene el gobierno, vi en la ceremonia pasada el presidente, AFC, no sé qué es, los tractores sí sé qué es, kits agrícolas, no sé de qué se diferencian del kit pecuario. ¿Qué impacto tienen? Esos son proyectos diferentes. El tema de la agricultura familiar y campesina es un tema de altísimo impacto porque de ahí viene, primero que vienen el 60% de los alimentos del país son producidos por pequeños y medianos productores. Lo que estamos haciendo desde este programa que es de la AFC, Agricultura Familiar y Campesina, en el cual le damos un sello. Y ese sello viene dado por cumplimiento de ciertas capacitaciones, de ciertas prácticas, para darle un valor a ese esfuerzo de sostenibilidad a los pequeños productores. Y sobre todo, el principal objetivo es convertirles en pequeños microempresarios, que entiendan qué es lo que se vende en el mercado, que luego pasen a entender sus costos de producción. Muchos de los organismos internacionales me dicen en las ferias de estas chiquitas en el Ecuador, todo se vende a $1, pero no sabemos si le costó 20 centavos, 80 centavos o $1.20. Entonces, hacerle entender el mercado, su costo de producción, su rentabilidad, su planificación de su flujo de caja, de su pequeña operación, tiene un impacto enorme y les lleva a tener esquemas más sostenibles, más rentables, de mayor generación de empleo y de supervivencia en el largo plazo. Es un universo enorme. Desde luego no lo alcanzarán a cubrir todo en el periodo de gobierno. ¿Cuántos esperan orientar y capacitar de estos pequeños y medianos agricultores? Lo que tenemos ahorita, estos 8,000 productores, creo que podemos multiplicarlo por 10 originalmente. Y la gran ventaja, y algo que he aprendido al estar dentro de este ministerio, que no sabía desde fuera, que una de las partes más importantes es trabajar con la cooperación internacional. En agricultura, en la pequeña agricultura con el pequeño productor, en agricultura sostenible, agroecología, hay mucho interés en la comunidad internacional. Nuestros grandes cooperantes son el FIDA, son FAO, son muchas ONGs Qué bueno internacionales. que usted lo diga, pero yo tengo la impresión de que son tecnócratas del bla, bla, bla nomás. Hay fundaciones y ONGs europeas y americanas. Yo conozco de primera mano, por ejemplo, la Fundación Heifer, que estuve como 10 años en el directorio de la Fundación ¿Que ayudan Heifer, a qué? Que ¿Pueden ayudar a qué? Es una fundación que, por ejemplo, en la costa del Ecuador trabaja con los recolectores de concha y de cangrejo para crear valor agregado, para tener productos al vacío, refrigerados, que se puede exportar. Tienen un programa de recolección en la Sierra Centro de un producto que se llama guarango, que sirve para curtir cueros. Y la gente colecta, almacena y luego exporta para curtiembres de cuero, sobre todo en el Perú. Son programas muy interesantes, muy cercanos. Entonces, yo algo que he aprendido en este ministerio, tengo que estar bastante tiempo fuera del país por el tema de las exportaciones y apertura de mercados para los productos ecuatorianos, con la cooperación internacional y en el campo, con los productores, con botas de caucho metido en los arrozales, en los maizales, en los cacautales, y también en las camaroneras y en las zonas de pesca. Qué bueno oírle esa definición, que sea un ministro que tiene que estar en el campo, y por eso entiendo que no haya venido en 3 meses.
cada mes en adelante, si le es posible, sin afectar su trabajo, sería bueno que le hagamos seguimiento a esto y difusión a esto. Ahora, entremos en dos productos específicos a propósito de esta nota de TVC Noticias, que son banano y plátano. El gobierno nacional fortaleció las acciones para proteger el banano y el plátano, principales productos de exportación del país, que entre enero y noviembre de 2025 alcanzaron envíos por 6.3 millones de toneladas, con ingresos que superaron los 3.800 millones de dólares. Con este objetivo, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Carlos Vega, firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, y la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad, orientado a prevenir y contener la propagación del Fusarium. El acuerdo contempla la aplicación conjunta de medidas de bioseguridad, protocolos fitosanitarios, planes de contingencia y acciones de respuesta con énfasis en la protección de los pequeños productores bananeros. El ministro señaló que este reto puede convertirse en una oportunidad para fortalecer el sector y promover la investigación, incluso con la creación de un centro especializado en la Universidad Técnica de Machala. Lo que esperamos que esta dificultad, este reto que significa el Fusarium raza 4, se vuelva, como decía el rector en el caso de la mancha blanca en Camarón, una gran oportunidad para el desarrollo del cultivo del banano, para que podamos tener finalmente un centro de investigación de banano a nivel mundial en esta maravillosa universidad. El convenio tendrá una vigencia de 2 años y busca proteger la sostenibilidad productiva, el empleo rural y la estabilidad de las exportaciones frente a una amenaza fitosanitaria de alto impacto. Le decía al agrónomo Juan Carlos Vega, cuando yo estaba revisando esta nota, que al principio no entendía por qué el ministro me viene a hablar ahorita en esta crisis para pensarla en una oportunidad, más allá de la frase que siempre se usa, porque quiero salir de la plaga. Después me habla de investigación. Y cuando veo la símil que hace con lo que fue la mancha blanca para el camarón, la entiendo. Ahora, ¿cómo marcha eso? ¿Se está entendiendo en el sector también? Yo creo que hay un entendimiento muy importante para trabajar juntos dentro del sector bananero y platanero con estas dos grandes enfermedades que obviamente son un riesgo. El Fusarium, que ha pasado 6 años desde que apareció en Latinoamérica y recién llegó a la provincia del Oro, ahí a la zona de Palo Quemado en Santa Rosa, y también el moco, que es una enfermedad bacteriana que está atacando mucho al plátano en la provincia de Los Ríos y en parte de Manabí, entendiendo que si no trabajamos juntos, si no nos juntamos y salimos del conflicto entre productores, entre exportadores, este problema fitosanitario puede acabar con la industria bananera del Ecuador, ¿no? Hablemos de dos cosas puntuales aquí que siempre preocupan, en cambio. Tampoco se sostiene siempre el precio mínimo de la caja de banano. ¿Se está cumpliendo? Hemos tenido uno de los 2 últimos años, excelentes años bananeros, sobre todo para los productores. Hemos tenido una gran demanda internacional, también por problemas de los países competidores, como problemas en Colombia y en Panamá. Entonces hemos tenido una demanda muy alta. Entonces el precio mínimo de sustentación del banano ha estado más que superado. Se ha estado pagando hasta $14.50 por caja. Lo que ha sido, ¿en serio? Sí, lo que ha sido una gran un rato noticia. estaba en 5, 7. Exactamente. Entonces ha habido una sobredemanda para la oferta, beneficiando sobre todo a los pequeños productores de bananos que han tenido varias opciones de venta a diferentes exportadores. Hay la otra preocupación, señor ministro, el mercado de los Estados Unidos. ¿Cómo quedamos con la sobretasa que puso Trump de 10%? Hay diferentes productos. Ahí tenemos una mejor posición. Pero banano en banano tenemos una mejor posición competitiva que la que teníamos antes. ¿A cuánto estamos entrando a ese mercado ahorita? Este rato tenemos un 10% de sobretasa similar a los otros países, pero lo que hay que entender que en el banano, que es algo que aprendí también últimamente, haber estado en la feria en Europa, es que el banano ecuatoriano, por esa combinación única de luz, de suelo y de agua que tiene, dura en almacenamiento en Europa hasta 3 y 4 semanas más que el banano de otros orígenes. Entonces eso permite que se pueda enviar muchísimo más banano, entonces que los clientes de allá estén mucho más interesados en buscar
banano ecuatoriano que de otros orígenes. Entonces es una ventaja competitiva que nunca nadie nos va a superar en el mundo. Cuando volvamos hablaremos de otro sector clave que es el avícola, partiendo de un institucional de CONAVE, y en lo que les quede tiempo, que es casi la mitad del programa, vamos a hablar de la macrovisión del ministro que algo ha adelantado ya hasta ahora. Su política se concentrará en estar en el campo para entender, impulsar y estimular, y en estar en el extranjero para despegar la cooperación internacional. Sí, pero ¿para hacer qué con el sector agrícola o agropecuario, incluido pesca, al cabo de este periodo de gobierno, al que le quedan todavía 38 meses? El eterno problema de la agricultura es que ningún ministro ha tenido continuidad suficiente para una transformación de largo plazo. Cuando lo tuvo, se diluyó en atender urgencias y emergencias. Al cabo de 3 meses, espero que el actual reoriente y redefina metas para los 38 meses restantes. Así podremos evaluar, apoyar o criticar fructíferamente. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. En los Skincare Centers de Pharmacy encuentro asesoría personalizada para completar mi rutina. Todos los jueves, viernes y sábados encuentros de 30% off en todo para cuidar mi piel. Ahí está Pharmacy. Vera a su manera, crítico e independiente. Macro Digital nos reproduce y me olvidé de pasarte la métrica la próxima semana. En los Estados Unidos, dentro de múltiples hogares ecuatorianos que son la mayoría de sus suscriptores, en más de 15.000 todas las noches se suman otro número del cual no tenemos métrica en España por Hispasat, en 23 de 24 provincias del Ecuador, 5 países, 148 cableras, 2 de ellas en Colombia, una en Lima. Eso me acuerdo, el número de zapping ahí en Lima es 129, pero luego dijeron que habían cambiado a 159, no estoy seguro. Para proseguir lo que les anticipé de la importancia de un sector que también la ha pasado mal recién, porque se vino al suelo el precio de los huevos. El sector avícola es motor productivo del Ecuador. Genera más de 300.000 empleos. Aporta con más de 4.500 millones de dólares a la economía nacional. Representa el 4% del PIB y el 25% del PIB agropecuario. Ecuador produce 3.815 millones de huevos al año gracias a 14 millones de ponedoras. 10,5 millones de huevos diarios para abastecer la mesa de los ecuatorianos. La mayor producción se concentra en Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Manabí y Pichincha. Más allá del precio del huevo, que fue coyuntural por una peste que felizmente se contrarrestó, hay un problema que ha afligido mucho este sector y es un problema cultural más bien. Cada vez esta nueva onda, dentro de ellos la cultura woke, ataca más al huevo, cuando es una de las fuentes de proteínas más importantes que hay, y a su consumo por distintos motivos. ¿Qué se puede hacer desde el Estado en conjunto con el sector privado por temas así? Bueno,
claramente la proteína del huevo es una de las mejores calidad que puede tener un ser humano para su nutrición, ¿no? Y ahí creo que hay que sumar todo el tema de proteína animal, donde hay que sumar también la carne de pollo, la carne de cerdo, que se ha incrementado tanto el consumo en los últimos años, y la carne de res como fuentes de aminoácidos básicos, de desarrollo mental. El huevo, yo veo que ha salido un poco de ese paradigma que era una gran fuente de colesterol y que no había que comer menos. Veo que los jóvenes, un sobrino mío se come 4 huevos al día, y creo que se está reivindicando la calidad de la proteína del huevo. Y en eso estamos trabajando. En estos días justos se está celebrando el Día Mundial del Huevo. Estamos trabajando con el sector privado para reivindicarlo. Todo el tema de proteína animal en el Ecuador tiene una alimentación estructural que viene dada por el maíz, porque tenemos un precio fijado para el maíz, tenemos productores, una muy importante cadena de maíz, y generalmente nuestro precio interno está por ahí 20 o 30% por encima del mercado internacional. Entonces, a pesar que tanto en huevo como en proteína animal tenemos oportunidades de exportación, el tener esa desventaja en costo es un reto que tenemos que trabajarlo, igual que con aspiradoras, con toda la industria. Tenemos que entender que hay pequeños productores de maíz que tienen que hacer una transición hacia ser más productivos, hacia usar más semillas de alta calidad, y en muchas zonas tal vez hacer una transición hacia otros cultivos, como ya se ha hecho en estos últimos años. Muchas de las tierras de maíz se han pasado a cacao, que sea una alternativa más rentable. Entonces, ir ajustando como cadena los costos de producción para que haya oportunidades para exportar también proteínas. Somos un país realmente bendecido, que nos sobran casi todos los alimentos. En el arroz sí nos comemos el 90% de lo que producimos, igual en la papa, pero en el resto de productos, o sea, de banano no nos debemos comer ni el 10% de lo que producimos. Ahora, qué bueno que menciona el cacao. Algo me quería decir usted esta cuestión. Esto tiene que ver con el programa de Renagro. Hay 600,000 hectáreas de cacao, cuando en los últimos años había apenas 300,000. El precio internacional que el producto tiene ha empujado a que se duplique esto, con el consiguiente riesgo de que si un rato se cae el precio, otra vez hay problemas. Exacto. O sea, uno de los programas que estamos impulsando con la cooperación de los franceses es un financiamiento de casi $30 millones para hacer un levantamiento de todo el país, de las áreas de cada cultivo, de las formas como se produce, y lo más importante, dejar una base tecnológica para que vaya habiendo una actualización automática. Y su propuesta es que exportemos pasta de cacao antes que cacao en grano. Una de las sorpresas es que hay 635.590 hectáreas de cacao. O sea, con este incentivo de los precios internacionales, mucha área, casi se ha duplicado el área sembrada por cacao, y es un cultivo emblemático ecuatoriano. Sí. Es originario de Palanda, hay récords históricos. ¿Por qué no exportar chocolates? A ver, yo creo que el potencial para el Ecuador es primero pasar a los productos intermedios, a pasta de cacao, mantequilla de cacao, hacia los mercados donde ya tienen marcas muy posicionadas en chocolates. ¿Y qué se está haciendo con los productores para eso? Para que se conviertan en hay que trabajar fabricantes de pasta de cacao. Primerito en centros de acopio, para que el procesamiento, para que no se seque cacao en asfalto, para que se sequen en cajas de madera, con procedimientos de trazabilidad, de alto valor, de control de calidad, de inocuidad, que es lo que aprecian los mercados internacionales. También es importantísimo entender que... ¿Seguimos pateando cacao mucho en las veredas todavía? Como se hacía y en el asfalto, porque es negro. En los grandes patios así. Exactamente. Entonces es una mala práctica, porque absorbe el alquitrán y se deteriora la calidad del grano. Wow. Es importantísimo ir trabajando en eso con pequeños productores. Es importantísimo entender que Europa a finales del próximo año va a tener una política que solamente va a importar cacao de zonas que sean libres de deforestación, y para eso hay que tener esto que se llama la trazabilidad. Saber exactamente de dónde vino el grano que está llegando a Europa y que está saliendo de una zona que no fue deforestada para sembrar cacao. Creo que con eso ahora los productores lo van a entender mejor. Cuando volvamos, en cambio, me referiré a otro término que acaba de usar el ministro: deforestación.
Porque resulta que el año pasado, creo, exportamos $1.000 millones en productos forestales y él cree que tenemos un enorme potencial forestal. ¿En qué? ¿Por qué? ¿Para hacer qué? Al volver lo vemos. El eterno problema de la agricultura es que ningún ministro ha tenido continuidad suficiente para una transformación de largo plazo. Cuando lo tuvo, se diluyó en atender urgencias y emergencias. Al cabo de 3 meses espero que el actual reoriente y redefina metas para los 38 meses restantes. Así podremos evaluar, apoyar o criticar fructíferamente. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. En los Skincare Centers de Pharmacy encuentro asesoría personalizada para completar mi rutina. Todos los jueves, viernes y sábados encuentro de 30% off en todo para cuidar mi piel. Vera a su manera, crítico e independiente. Nos queda tiempo para hablar algo del recurso forestal y potencial que en ese campo tiene el Ecuador. Pero no sin antes recordarles que el canal 24/7 sube el programa 1 hora antes de su emisión oficial, a las 21 horas. Es el único autorizado para eso. Mientras que seguimos grabando en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM, que al ministro le impresionó cuando entró. ¿Por qué le pareció impresionante? Cuénteme. O sea, me pareció totalmente diferente del anterior estudio. Todo, antes ¿verdad? era un estudio como antiguo, como de los años 80. Me parece un estudio del año 2030. Ok, me modernicé. Qué bueno. Sí, pues de los grandes platós que le dicen antes a la miniaturización de la televisión. ¿De dónde tiene usted tanta fe en lo forestal? El Ecuador tiene cerca de 300.000 hectáreas de bosque sembrado. Aparte del bosque natural, que hay como 16 millones de hectáreas, que ese obviamente es parte del patrimonio forestal y no hay que tocarlo. Pero tenemos muchas oportunidades en la sierra, por ejemplo, las empresas madereras que tienen su investigación, tienen ya variedades de eucaliptos que pueden estar maduras en 10 años. Yo conozco muy bien la experiencia de la melina en la costa, que es una de la misma familia de la teca, pero con muchos menos requerimientos de suelos, o sea que se puede sembrar en suelos más marginales, igual con ciclos de 9, 10 años. ¿Cómo piensa impulsar esos cultivos? Tenemos un programa de incentivos, pero lo más importante es la apertura de mercados, es trabajar con la misma industria para tener sistemas de incentivos y de compra asegurada como materias primas. O sea, somos un gran exportador de banano y usamos una cantidad gigantesca de pallets. Entonces, muchos de los no nos abastecemos y tenemos que importar de Chile pallets. Hay industria, yo conozco industria... Esa no me la sabía. Sí. Importamos pallets de Chile, sí, porque no nos hace falta. En algún momento vino la empresa Stadler a querer poner una planta de lápices aquí en el Ecuador. Claro. Y la melina es una de las mejores materias primas para hacer lápices. Tenemos un potencial de exportar tableros, de exportar... ¿Y cuándo usted le ha hecho esto al sector privado? ¿Se ha mostrado interesado? El sector privado tiene un programa muy interesante que le hemos estado viendo desde que estaba en economía, que se llama Polo Forestal. Otro potencial enorme que tiene el sector forestal es para poner molinos de papel. Somos también, como gran exportador de banano, un gran consumidor de cajas de cartón. ¿A qué se refiere con molinos de papel? Son molinos que en base a la pulpa de la madera se convierten en papel. Ok. Yo ¿sí? Me confundí con molinos de viento en que las aspas eran de papel. Ya. No, los molinos se hacen con pulpa de madera, obviamente con reciclaje también de papel, como se hace ahorita en las empresas cartoneras. Y ya que mencionamos este sector, es uno de los principales afectados con el bloqueo de las exportaciones a Colombia, porque Colombia también nos impuso un arancel muy alto.
Si no me equivoco, una de las industrias es Novopan. Estuve viendo el otro día las cifras y van de 36 a 54 millones de dólares al año. ¿Qué le queda a industrias como esa mientras dure este problema? A ver, es obviamente un reto, tanto para la industria maderera como para la industria aceitera y también del lado de las importaciones para los insumos agrícolas, pero también, de nuevo, se puede convertir en una oportunidad para diversificación de mercados. Podemos buscar, esperamos que pronto Venezuela se vuelva de nuevo una oportunidad. Era un gran comprador de aceite de palma, por ejemplo. Es una oportunidad para tener otros mercados alternativos. En el plátano estamos también trabajando este rato para ver qué hacemos con ese plátano que no pasa en Colombia. Diversificar la dependencia es la clave. Es la clave tener varias alternativas de mercado y no tener concentrados. En algún momento, por ejemplo, se exportó plátano a Puerto Rico, pero claro, seguramente lo más fácil era hacia el mercado helado, pero el seguir siempre pendientes de nuevas alternativas de mercado y no quedarnos enfocados en uno solo, creo que es la receta para mitigar el riesgo de largo plazo. Sin duda es la gran lección de esta crisis, más aún, señor ministro, cuando los Estados Unidos, que son de cierta manera el rector mundial de la economía, más aún con Trump, y de la forma en que usa su política arancelaria por razones estratégicas y de seguridad, tiene una política absolutamente volátil, otros dicen que impredecible en esa materia. Más aún en aquello, y lo han demostrado, incluso con nosotros que somos su aliado estratégico. No mercy. Para los gringos, primero América, segundo América, tercero América, es decir, ellos. Aprendamos la lección, porque además por eso votaron los Estados Unidos, aunque lo está haciendo de una manera tan ruda y a un precio tan alto que puede que por eso mismo pierda las elecciones en noviembre. Con las conclusiones del ministro de Agricultura, agrónomo Juan Carlos Vega, volvemos enseguida. El eterno problema de la agricultura es que ningún ministro ha tenido continuidad suficiente para una transformación de largo plazo. Cuando lo tuvo, se diluyó en atender urgencias y emergencias. Al cabo de 3 meses, espero que el actual reoriente y redefina metas para los 38 meses restantes. Así podremos evaluar, apoyar o criticar fructíferamente. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Es más que lo que se me queda sin tratar, que lo que hemos tratado, pero creo que por el momento es también lo más importante, salvo un par de asuntos. Hay una preocupación en el campo porque cada vez hay menos jóvenes allí y en el campo se están quedando los viejos o los ancianos. ¿Cómo puede incentivar el MAGP ese retorno, aún en sectores tradicionalmente rurales donde los jóvenes se quedaban labrando la tierra o trabajando el campo o volviendo al fin de semana a hacer eso si se iban a la ciudad para estudiar? 2 temas fundamentales en eso, Carlos. Estamos rescatando a las 356 colegios rurales de vocación agrícola que hay en el Ecuador. Estamos trabajando con la ministra de Educación para revisar esos pensums, para trabajar con los chicos. Muchos de ellos ya ni tienen profesores que saben de temas agrícolas. No sabía que habían colegios rurales, 356. Como sí. Por ejemplo. El Galo Plaza en Daule. Ajá. Que es uno de los colegios más emblemáticos, del Genoveva Germán en Machachi. Ok, esa es una. ¿Otra?
Entonces, este es un tema, también trabajar con mucho más cerca de las facultades de agronomía y de pecuaria de las universidades. Hacen cosas muy buenas. La ESPOL aquí en Guayaquil tiene un programa de investigación muy interesante en temas agrícolas, y así a lo largo y ancho del Ecuador, casi todas las universidades públicas y muchas de las privadas tienen facultades de agronomía que no están vinculadas al Ministerio de Agricultura. Lo otro. Lo siguiente, sí. Trabajar en los temas de agricultura 4.0. Últimamente graduamos a 235 chicos capacitados en el manejo de drones para hacer cosas tan importantes como medir los predios, como fumigar los predios para que el campesino ya no tenga que bañarse en agroquímico al fumigar con bombas, sino simplemente desde arriba. Y además la eficiencia y la capacidad de fumigación que tiene un dron es increíble. Bueno. Se convierte en un emprendimiento para los jóvenes que pueden dar servicios mucho más sofisticados en temas de agricultura. Le digo lo mismo que le he dicho al gobierno en otros campos, peor al conocer muy someramente lo que usted me acaba de contar, y ratifico que dije al principio, está haciendo mucho y se está conociendo poco. Y entiendo que es porque usted pasa buena parte del tiempo en el campo, es un convencido de eso, y buena parte en el extranjero. Ya lo explicó por qué. Hay que reforzar el aparato de comunicación en general del gobierno, del Ministerio de Agricultura, sin que necesariamente sea a través del ministro, ni solo en redes sociales. Entiendan. ¿Saben qué? Que la mayoría las vea no significa que la mayoría les crea. ¿Está claro? Desgraciadamente, un grupo importante de prensa se agrupó contra la consulta y era minoritario en redes. Y ya ven el efecto que ayudó a producir. Me alegra haber estado alineado en otro lado. Entonces, no desdeñen a los medios convencionales todavía. No estamos muertos. Y algunos estamos también en redes sociales. Yendo a lo otro. ¿Cómo va a hacer usted para que no sea otro agrónomo notable, con buenas ideas, excelentes ejecutorias, buenos planes, boom, que de repente nos deje otro legajo? El plan agrícola no sé cuánto, no sé cómo, y no se ejecute. Ese es un tema que es fundamental para mí. O sea, que las cosas, yo el otro día hacíamos el lanzamiento de la política agrícola 2025-2034 con un apoyo muy sofisticado, muy bien hecha del ICA, que es este instituto que trabaja en la mayoría de países de Latinoamérica en temas agrícolas. Pero yo decía, yo ya he visto un libro desde el 11 hasta el 28, o sea, una cantidad de libros de políticas, pero ¿cómo hacemos que que se llama Manos para el Campo? Porque las manos de los agricultores, las uñas sucias, las manos dañadas, son muy emblemáticas. ¿Cómo hacemos que esto se convierta en una realidad? ¿Cómo? Ahí viene el tema de la implementación. O sea, son temas bastante prácticos y sobre todo muy importantes. El primero es acceso a mercados. O sea, cómo trabajamos para seguir abriendo mercados en el exterior. Tiempo se me viene corto, siga. Por ejemplo, con la agricultura familiar y campesina exportamos los primeros contenedores de plátano desde Manabí. Y así, acceso a mercados, siga. Acceso a mercados importantísimo. Los temas de calidad, de trazabilidad y de inocuidad, que a veces es difícil de entender, pero son importantes para los mercados. Sí. El tema del fortalecimiento de la asociatividad. Queremos contribuir mucho para que las asociaciones vayan más allá de asociaciones y se conviertan en cooperativas agrícolas, que es un modelo muy efectivo en Costa Rica, en Chile, en muchas partes. Y por otro lado también la innovación y la modernización del campo. Para eso vienen los tractores, los insumos, los drones mismo, para cambiar la tecnología, para que sea más eficiente, más productivo y más sostenible. ¿Sabe qué es vital para eso? Que usted dure. ¿No se va a ir esta vez como se fue de economía? Duré 444 días en economía, entonces creo que para ministro de Economía fue un récord y acá realmente en el campo las cosas son de más largo aliento. Gracias. Hay un solo ministro de Agricultura que ha durado 4 años en historia del Ecuador, Mariano González, y la mayoría han tenido ciclos relativamente cortos. Acá queremos sembrar una institucionalidad de largo plazo.
Estamos también trabajando de alguna forma por fuera del ministerio en algo que hizo en su momento Marcela Niado, trabajar en una fundación de desarrollo agrícola que acompañó a muchos ministros en los 10 años posteriores, y cada vez que había un nuevo ministro iban y decían, esta es la política agrícola de largo plazo, y ahí se creó todo el esquema de agroexportación, de floricultura, de eso flores la nuevas. próxima vez. Ok. Lo veo montado en el caballo, como decimos en Manabí. Así estoy. Yo soy de caballos, full. Me alegro. Si así llueve que no escampe. Atinaron con el ministro de Agricultura. Ahora toca que lo demuestren los resultados. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... En los Skincare Centers de Pharmacy encuentro asesoría personalizada para completar mi rutina. Todos los jueves, viernes y sábados encuentro de 30% off en todo para cuidar mi piel. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve.